los electrodomésticos no son fáciles allá porque la mayoría de las personas en Cuba tiene dinero. Es increíble. ¿Va? Usted pone a un cubano patas arriba y lo sacude y le van a caer sus 1,000 pesos. ¿Va? No pasa lo mismo con nosotros. Lo que allá pasa es que no hayan dónde gastarlo, porque no tienen a veces el producto en el mercado. ¿Y eso por qué? Es que estudiar la economía cubana es un poco complicado. El otro día una amiga me manda la mitad de una sandía, ¿va? Una sandía envuelta en ese papel brillante, me la manda la mitad y me dice, mira, me dice, estoy feliz porque compré la mitad de esta sandía. Y vengo y le pregunto, bueno, eso está bueno, ¿va? Pero me parece que es simple, ¿no? Porque está más, no está como rosada, no está roja. O sea, yo te doy y le digo, te voy a cortar una sandía, que voy a salir aquí a cualquier periferia o a algún supermercado y la vas a ver roja. Sí, me dice, pero lo increíble es que me costó 150 lempiras. Yo tuve una reunión con los empresarios españoles que están invirtiendo en Cuba y habían un total de 45, de 66 empresas que ellos invitaron para tener algún diálogo con el embajador de Honduras en Cuba. 45 empresas, ¿no? Y están invirtiendo en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y yo luego hice por acá una consulta de cuántas empresas españolas hay en Honduras y no llegamos ni a 12. Usted va a encontrar empresas norteamericanas invirtiendo en Cuba a pesar del conflicto que se tienen. Hay en Mariel, que es una zona de desarrollo, hay empresas norteamericanas que están invirtiendo en salud. ¿Y cómo viven los cubanos? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Podrá eso generar de alguna manera posibilidades de resolver nuestros problemas inmediatos? Cuba es un país del tercer mundo, con los mismos problemas que tiene el tercer mundo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender y analizar la problemática nacional. Pero lo importante del diálogo es que usted pueda tener la oportunidad de resolver los problemas. Se trata de resolver los problemas, porque cuando los problemas se agudizan, lo que traen nada más es caos, traen hambre, pobreza y falta para cubrir las necesidades básicas que en este momento se encuentran insatisfechas en la mayoría de los hondureños. Pues Unidos en Diálogo se trata de eso, que conozcamos los problemas, pero que los enfrentemos mediante el diálogo para dar soluciones a esos problemas. El día de hoy abordaremos este tipo de problemas de país, un problema en el que nos están asfixiando y que afectan la estabilidad psíquica emocional del hondureño y amedrentan la inversión nacional e internacional. Y eso lo que genera a la vez entonces es desempleo y a la vez entonces genera hambre. Pues para abordar esa temática tenemos el día de hoy a un invitado muy especial que conoce de lo que es la forma de dialogar, de entender y de poder dar soluciones a los problemas, porque es una persona que se ha dedicado a eso, al diálogo, y por supuesto diplomático de carrera. Tenemos aquí al licenciado Andrés Pavón. Bienvenido. Doctor. Para mí es un placer que nos acompañe y en Unidos en Diálogo, pues bienvenido para que podamos tener esa oportunidad de abordar la problemática del país y de entender qué es lo que está pasando, qué caminos pueden presentarse en este momento en el país y qué soluciones podemos tener. Pero antes de eso, nos gustaría saber a todos dónde nació usted, dónde estudió usted y cómo llegó hasta este nivel de su vida a través de su experiencia
y lo que ha hecho en el transcurso de su vida? Pues mire, doctor, primero un gusto compartir con usted este espacio. Igual todos esos méritos que me enumera, yo diría que los compartimos con usted. Y usted, como un hombre preocupado por los problemas del país, igual pues compartimos esas preocupaciones. Yo nací en 1962, nací en un campo bananero de Isletas. Isletas queda en el departamento de Colón, en el municipio de Zonaguera. Pero luego de allí pues me enviaron para Sabá, donde vivía mi abuela. Cuando yo nací, Sabá no era municipio. Sabá se vuelve municipio hasta en 1964. Pues estuvimos estudiando la secundaria y la primaria, el kinder en Sabá. En algún momento, motivado por todos estos cambios que se generaron en ese proyecto agrícola del Bajo Aguán, con el tema de la reforma agraria, y luego la Standard Fruit Company abandona todos esos campos bananeros y surge una empresa que se conoció como la Empresa Asociativa Campesina de Isletas. Por cierto, su primer secretario era primo hermano de mi papá, Efraín Rivera Pavón, quien pues inició en el desarrollo de esa gran empresa productora de bananos, y motivado por eso en algún momento también llego de nuevo a un campo que se llama Nerones para continuar estudiando en el Fray Bartolomé de las Casas. Y así estuvimos en ese afán de trabajo, lucha y educación. Y llegamos acá a Tegucigalpa y terminé mis estudios acá en la Universidad Autónoma de Honduras. He combinado varias disciplinas profesionales, ¿no? Estudié en algún momento también Derecho, Pedagogía y Ciencias Agrícolas. También estudiamos un poco de Economía Agrícola en el CURLA, en una etapa bastante juvenil. Y llegamos a conocer en tanta trabajo y lucha, llegué a conocer al doctor Ramón Custodio López en algún momento, y me hizo una oferta de trabajar con el CODE, así que yo llegué a trabajar con el CODE a La Ceiba, a coordinar el departamento, la regional del Litoral Atlántico, que me hacía moverme en Lloro, en Atlántida y Colón, y gracias a Dios. Después llegamos a San Pedro Sula, y de San Pedro Sula, pues como les repito, terminamos acá. Y así hemos ido impulsando nuestra vida entre aciertos y desaciertos. Trabajé con el Estado por primera vez en el mundo diplomático, y aquí estamos, doctor, ¿no? Por esas casualidades de la vida, donde usted estuvo en Isletas, o no sé, al inicio, conoció a una persona que se llama Ada Martínez. Ada Martínez, mire que Ada, el nombre me suena. ¿Juan Ramón Martínez? Sí, claro, Juan Ramón. Yo viví, Juan Ramón Martínez, su mamá, doña Mencha, vivía en Ceibita, y tiene un hermano que yo era vecino. Le digo eso porque Ada Martínez, hoy, que vive en Estados Unidos y nos va a estar viendo, me dijo que lo estimaba mucho y que lo conocía. Ah, pues sí. Porque ella es la hermana de Juan Ramón Martínez. Ah, pues sí, los conocemos, y con quien establecimos una buena amistad fue con Bani, que era Bani Martínez, el hermano de Juan Ramón, y con doña Menchita. Yo llegaba a la casa de doña Menchita, ahí vivíamos en Nerones y llegábamos a Ceibita. De ahí que con Juan Ramón, uno de los hijos, creo que sobrino de Juan Ramón Martínez y de Ada Martínez,
y con toda ligia. Bueno, para que vea usted qué pequeño es el mundo. El mundo. Claro, un saludo, ¿verdad? Para Ada, hombre. Para mí es un gran honor saber de usted. Me dio una tremenda alegría cuando hablamos de esos lugares que nos remontan nostálgicamente a ese pasado activo y asombroso, ¿no? Y digo asombroso porque... A raíz de ese pasado que usted nos ha relatado brevemente, usted ha tenido la experiencia con diferentes gobernantes prácticamente. Y en la actualidad, ¿cómo ve usted la situación de país? ¿En qué camino cree usted que podemos estar en este preciso momento en el país en relación a lo que puede o no generar satisfacción de las necesidades básicas del hondureño y de la hondureña y sacarnos de realmente la pobreza? ¿Cómo va ese camino? Pues mire que la estrategia de este gobierno o de sus dirigentes está enfocada en un tránsito. Ellos hablan del socialismo, pero sí yo lo miro más como un tránsito hacia el socialismo, primero consolidando un modelo liberal, rescatar aquella oferta de doctrina liberal que se dio en el pasado, establecer algún marco de reformas y de consolidación de la institucionalidad, teniendo como base una participación social activa. Es lo que se está generando en el panorama, donde los líderes sociales tienen una participación de masas, como un fundamento de masas dentro del gobierno. De alguna manera es gobernar con aquellos sectores del poder social, con el fin de encaminarse hacia lo que ellos han visualizado como un socialismo, yo no diría que ni del siglo XXI, ni del socialismo del modelo ortodoxo cubano, sino que más un socialismo de moda, porque en el fondo ellos aspiran a apostarle con algunos macroproyectos que al final puedan llegar a generar recursos frescos que le permitan a la población poder alcanzar un salario con el cual resolver sus problemas básicos, pero desprendiéndose el Estado de algún tipo de responsabilidad. Eso es lo que ellos piensan de fondo, ¿no? Pero de forma... ¿Con la ayuda de quién? Pues para eso no van a despreciar nunca sus relaciones con Estados Unidos como un mercado próximo, a pesar de sus intereses de quererse ver como una nación independiente. ¿Y con China? ¿Cómo está la situación? Con China igual, ¿no? O sea, ellos, el problema del mercado chino es la distancia, pero mantienen un modelo de coexistencia pacífica entre potencias, ¿no? Pues la posibilidad que ellos aspiran ahí es lograr lograr alcanzar una participación activa dentro de los BRICS, y eso poder desde ahí capitalizar sus aspiraciones como nación. Honduras pudiera, según esa teoría, llegar a tener lo que ellos llaman el gran ferrocarril. Por otro lado, desarrollar algunos proyectos a nivel de la hidroeléctrica, la generación de energía. Pero la vez pasada dijo la Presidente que el ferrocarril más bien lo iba a financiar Estados Unidos y no mencionó a China. Sí, pero ellos no aspiran, ellos buscar el financiamiento de la represa acá en el Valle de Sula y buscar el financiamiento del ferrocarril. El medio no importa. Cómo ellos logren concretarlo es lo que les va a venir a resolver a nivel macro, porque lo demás está difícil de poder alcanzar nosotros desarrollo, teniendo en cuenta que si vamos a partir de la agroindustria o del sector agrícola, no hablemos de la agroindustria sino del sector agrícola, en Honduras hay 117 mil hectáreas de palma y ya no se puede seguir sembrando palma africana. Entonces ahí estamos frente a una industria extractiva que en el caso del Bajo Aguán y en algún sector de Atlántida también ha provocado conflictos sociales.
Luego tiene más de 120. ¿A qué se debe tanto ese conflicto social en la zona del Bajo Aguán? La ausencia de una política agraria que esté orientada a resolver los problemas más sentidos del sector productivo. Y cuando hablo del sector productivo también involucro al sector campesino. El campesino... Porque yo desde que tengo uso de razón, ahí han habido pleitos. Sí, yo nací en esos pleitos. O sea, y no se ve solución. La semana recién pasada se miró un pleito ahí con armas y toda la cuestión. O sea, y eso nadie tiene esa capacidad de resolver ese problema o en sí cuál es el fondo. ¿Sabe usted cuál es ese que es de la zona? Sí, allí hay una reforma agraria muy mal empleada, una recuperación de tierras que al final llegó a generar una ley de reforma agraria, y todo ese sector reformado logra activarse con una cantidad de tierras que no fueron capaces de sembrarlas en su totalidad, y es así que aparece en algún momento la ley de modernización agrícola, dándole la oportunidad a algún sector empresarial de comprar tierras. Antes no podían comprar tierras, y ahí se compraron tierras, los campesinos vendieron tierras. Algunos establecen que se utilizaron testaferros para las compras de esas tierras, y que las compras algunas fueron de carácter irregular, y es ahí donde está ese conflicto. Todavía continúa un conflicto histórico. El caso de la EACI, por ejemplo, que yo le mencionaba, la empresa esta bananera, ahora los campesinos dicen que ellos no vendieron la tierra, que lo que vendieron fueron las plantas. Vendieron la parte del área productiva. Ahí hay algunas contradicciones de fondo, porque si usted compra esta casa, después no vaya a venir el dueño de la tierra a decirle que lleve sus paredes. Hay ahí unas prácticas. ¿Tendrá solución ese problema del Bajo Aguán? Es que me parece que no, que por ahora no hay como un interés de una política de Estado de resolverlo. Y han dejado al sector empresarial en esa constante de inseguridad, pero tampoco se van, ¿va? O sea, ellos también están ahí. O sea, no se van ni los campesinos ni los empresarios. Ese es un tema. Entonces no se mira una posible solución a corto y mediano plazo en el Bajo Aguán. No lo hay, porque ese problema también se vuelve político en algún momento. Cada 3 años surge el problema, y el último es un año político. Siempre los sectores, tanto el sector empresarial como el sector campesino, aprietan más en ese último año para buscar una salida política a los problemas que tienen. Yo recuerdo con el presidente Porfirio Lobo Sosa, yo fui uno de los referentes para la firma de ese acuerdo con este movimiento campesino que llamaba MUCA, o se llama MUCA. Estuvo el señor Miguel Facusé, firmamos el documento, se les proveyó a ellos de tierras, se les hizo una oferta de que les iban a dar una cantidad de tierras dentro del marco de ese proyecto, y no se dieron. Entonces todavía quedó ese vacío, una solución incierta. O sea que no lo quieren resolver realmente. Y de esa forma, ¿cree usted que habrá chance de hacer el ferrocarril nacional en lo que queda de este gobierno? No, ese es un proyecto a largo plazo. No creo que por lo menos 5 o 6 años puede empezarse a ver algo, si es que le apuestan algunas de las empresas a querer generar una inversión. Yo recuerdo que participé en una de esas negociaciones con una gente que llegó de Dubái a Cuba, y el gobierno mandó una delegación para tratar el tema del ferrocarril. Ellos estaban de acuerdo en firmar un acuerdo siempre y cuando existiera una garantía de naturaleza soberana, o sea que el Estado se comprometía soberanamente a cumplir con algunas obligaciones por un periodo de tiempo bastante prolongado. Sí, no sé si eran 50 años o un poco más. ¿Qué es lo que pedían los de Dubái en ese caso? Que una garantía por lo mínimo de 50 años en lo que les generaría a ellos una renta, y de esa renta ofertarle a Honduras un porcentaje que andaba al menos abajo del 5%.
por 50 años. Nada. Y entonces lo que garantizaban era el trabajo, ¿no? De la gente que estaría involucrada en el trabajo, pero no así significativamente de las ganancias. Al final creo que no avanzó ese... Es que eso era una oferta irrisoria prácticamente. Sí. ¿Y los chinos cómo estarán ofreciendo eso? Y una de las dificultades que tenía este proyecto es que cuando usted carga un barco, una empresa dedicada a trasladar carga, mercancía, define cuántos contenedores piensa mover por ese puerto. Entonces cargan un barco y ese barco pasa por el canal, digamos. ¿Canal seco, el ferrocarril? No, el otro. ¿Cómo se le puede llamar un canal húmedo, digamos, ¿no? El canal de Panamá. Ajá. Y ese barco va a descargar hasta el siguiente puerto. En cambio, cuando usted tiene un canal seco, va a utilizar 2 puertos más. O sea, llega a un puerto en el Pacífico, carga, descarga, y sale ese barco, ese ferrocarril con la carga al otro puerto del Atlántico. Ahí vuelve a cargar. Entonces ya usted tiene un doble costo. Y el barco que está en el Pacífico, que ha descargado, debe de garantizar una carga que le llegue del Atlántico para poder hacer su retorno. Si no, estaría perdiendo. Ese era uno de los debates que existió, de los debates técnicos, que cómo podrían ellos llegar a reducir los costos y a generar un traslado de mercancía competitiva con el resto del canal, con el canal de Panamá, por ejemplo. Y se decía, bueno, en el canal a veces se pasan hasta 4 meses que el barco ha pedido permiso o ha solicitado pagar el paso, ¿no? Y la ventaja que se tenía con esto es que ese ritmo era menor. Y lo otro es que Panamá tiene 75 kilómetros de distancia. Entonces Panamá pudiera tener 4 ferrocarriles interoceánicos y no lo hace por su competencia, que no le sería tan rentable con el canal de agua, ¿no? Uh-huh. En cambio, tiene un ferrocarril interoceánico, pero lo usan poco para la carga. Ok. Y lo de la represa, pero vamos a ir a una pausa para que abordemos esa situación de la represa siempre con lo de los chinos, hablando en relación para poder salir de la situación caótica económica y social en la que se encuentra nuestro país. Pero también vamos a abordar la parte actual, en la cual usted, como lo mencionó, defensor de los derechos humanos, con el doctor Ramón Custodio, ¿qué está pasando en este momento con el caso del general Romeo Velázquez, que fue detenido y está detenido en la cárcel de Támara? Pero vamos a hablar de esos temas al venir de esta pausa. Ya retornamos con ustedes. Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática nacional, pero a través del diálogo brindar soluciones. Estamos dialogando el día de hoy con Andrés Pavón, un diplomático de carrera, una persona que defiende los derechos humanos. Pues hoy hablaremos sobre lo que antes de la pausa dijimos. ¿Cómo estará eso de la...? Bueno, acordémonos que con lo del tren o lo del ferrocarril, se supone que está impulsándolo el hijo de la presidente. Sí. ¿Cómo está esa situación? ¿Irán a arrancar este año o irán a surgir alguna situación este año? Bueno, y diremos que ya arrancaron, ¿no? Porque arrancaron, ya están haciendo algunas aproximaciones con empresas que tengan el interés de financiar un proyecto de esta naturaleza. Y esas empresas deben de ser empresas que generen intercambio de mercancías, que tengan bajo su control centros de contenedores para embarcar. Para que sea factible. Para que sea factible. Si no encontramos ese tipo de empresas, eso es bastante difícil. Y ese es un proyecto sin dudas maravilloso, un macroproyecto que pese a esta competencia de costos que se le mencionaba anteriormente en relación al canal de Panamá, aún así sería factible porque hay empresas que buscan mayor rapidez y agilidad para trasladar su mercancía. Lo último que se ha estado dando con este tipo de transporte
sea, hablaba de mega barcos, ¿no? Que generan mega cargas, pero ya eso como que ha empezado a no dar resultados y entonces van a empezar a manejarse en este mercado del transporte barcos más pequeños. Pero igual pasaría, barcos más pequeños van a provocar un tapón en el caso del canal de Panamá que obligaría a buscar otras rutas. Entonces México le está apostando también a esa nueva ruta. ¿Vale? México está hablando ya de un canal interoceánico de carácter ferroviario. Tendríamos por acá una competencia probablemente con Nicaragua, si es que se llega a hacer un canal igual de conectar a los dos océanos, y Colombia, ¿no? Que Colombia sí ha empezado a hacer ya ese ferrocarril y han avanzado en alguna cantidad de kilómetros, aunque hay algunas críticas porque en este gobierno el presidente de Colombia no se está trabajando con la rapidez que se esperaba, pero ellos ya están trabajando en ese canal. Entonces Honduras igual, está rezagada en este momento entonces. Empezó más tarde. Yo creo que no ha habido rezago, ellos están trabajando, han tenido... Y habrá tiempo, porque estamos hablando de que ya estamos casi llegando a la mitad del primer mes del año 25. Sí. Y el periodo electoral hace que pierdan mucho tiempo, que es en marzo, sí, de las elecciones primarias e internas. Y hablando de eso, entonces, marzo a noviembre, que son las elecciones, quedarían aproximadamente, ¿cuántos? 7, 8 meses de gobierno. Ya en ese periodo, ¿habrá posibilidad alguna de que tengamos por lo menos la negociación con algunos dueños de tierras por donde pasaría o qué sé yo? Sí, lo importante me parece que ellos han de estar trabajando en esa dirección para llegar a tener una firma ya comprometida para empezar a hacer el estudio de factibilidad. No solo en este gobierno se viene hablando... Yo le hago esas preguntas, sí, porque aparte de eso el conflicto, bueno, la parte política, pero el conflicto político, que todo esto genera una inestabilidad, como el caso de la detención de Romeo Vázquez, que tiene... Eso genera de una u otra forma algo de inestabilidad política en algunos sectores. ¿Cómo ve usted ese tema en relación a la defensa de los derechos humanos? Y mire, esa inestabilidad también provoca desconfianza en los inversores. Y en algún momento lo alejan. Un proyecto tan grande como ese tendría primero que resolver los conflictos internos que tiene Honduras para garantizar esa confianza. Esperemos qué pasa si logran alcanzar una firma de algún acuerdo con alguna empresa dispuesta a iniciar un estudio de factibilidad, siempre y cuando en Honduras se hayan resuelto conflictos que generan la sospecha que vamos a ser un estado inestable, ¿no? Un estado en crisis, un estado... ¿Cuáles son los posibles inversores en ese macroproyecto del ferrocarril, según su conocimiento? Le dije, antes se estaba hablando con Dubái, también ahora estos han hecho algunas visitas a China, sobre todo a Hong Kong, han hablado con... y la presidenta mencionó con Estados Unidos también. Con Estados Unidos, con Japón, y al final puede darse un marco de un proyecto compartido, ¿no? O sea, teniendo en cuenta... Y estos países que se mencionan, ante esta posible inestabilidad política, ¿cómo funcionará? ¿Nos afectará la posible inversión eso? ¿O ahuyentará la inversión? ¿Cómo lo ve el panorama usted? Porque es el mismo gobierno que está haciendo las dos cosas. Sí, todo país tiene siempre dudas. Y hay países que tienen un capital de Estado, como es el caso de China. Los chinos son prácticos. Los chinos dicen, bueno, nosotros te vamos a prestar, pero nos vas a pagar. Al final ahí tienen alguna política de dudas de financiar un proyecto en un país de izquierda, porque ellos dicen, no, la izquierda latinoamericana no paga. Nosotros invertimos y no pagan, ¿no? O sea, eso me lo han confiado a mí diplomáticos chinos.
y tienen algún tipo de dudas de hacer, dicen, no, el sector empresarial, capitalista es más responsable con sus pagos, nosotros hacemos inversiones con ellos en diversas áreas, hasta en energía eléctrica, y ellos pagan. O sea, eso me lo cuentan en el marco de la confianza, de las pláticas que uno a veces tiene. Y entonces, ante ese panorama, ¿cómo se visualizaría? O sea, ¿cómo quedarían las finanzas y las economías del país en este preciso momento que apenas faltan 8 o 9 meses para que se definan las situaciones políticas en el país? ¿De quién será el próximo gobierno? Si el gobierno no mira un poco hacia las futuras inversiones, nosotros con lo que tenemos no somos capaces de sacar a flote la economía, como yo les decía antes, ¿no? 117.000 hectáreas de palma africana, 120.000 familias vinculadas a la producción del café. ¿Y de naranja en Sabah cuántos son más o menos? Pues las naranjas se la llevan para El Salvador. Sí, en naranjas creo que andamos con un promedio de 12.000 hectáreas de siembra. Tenemos banano, andamos en unas 26.000 hectáreas de banano. Luego nos vamos hacia acá, la zona sur, las cosechas de camarón, pero hemos reducido la producción de camarón por todas las crisis que se generaron cuando cambiamos de mercado. También han quebrado varios camaroneros. Sí, y el resto, entonces estamos viviendo de una economía del rebusque, ¿no? Y dentro de esa economía del rebusque estamos saturados del mercado chino, con bisutería y otro tipo de productos que se están son de interés. Ahí se están quejando varios comerciantes de Comayagüela porque están siendo en este preciso momento desplazados por la bisutería china, como dice usted. Y cantidades y empresas grandes en Honduras que tienen en su staff el 60 o el 70% de productos chinos. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Ese mercado es difícil. Es como si no se generan aranceles apropiados, no vamos a poder competir con él. Entonces al final nos damos cuenta que con lo que hemos tenido, con lo que yo le he señalado, nosotros no hemos salido adelante económicamente. Y entonces vamos a seguir en las mismas condiciones. Uno de los productos más importantes que profundizando más la pobreza. Más la pobreza, pero uno de los productos más interesantes que tiene Honduras es que está exportando personas. Entonces por eso ya el 27 o el 25%. Pero ya hay una amenaza de los senadores de Estados Unidos que hoy tomaron ya poder del Senado y de la Cámara Baja, que las declaraciones que yo he visto en la cuenta X de cada uno de ellos, da terror al escuchar que dicen que van a proponer las leyes para que los hondureños que vayan a depositar a cualquiera de esas casas que se dedican al traslado del dinero, que exijan la documentación si son legales o no. Sí. Y entonces, ¿cómo? O sea, yo le hago estas preguntas y yo no quiero que nos malinterpreten los que nos están viendo. El asunto es que vivimos aquí. Sí. Y si vivimos aquí en Honduras, entonces lo que tenemos que hacer es preocuparnos por empezar a disminuir la pobreza, a tratar de solucionar los problemas de los hondureños. Y es preocupante lo que usted me acaba de decir, incluso con que los hondureños se van, porque eso lo que causa es desintegración familiar. La familia se desintegra y la desintegración familiar trae, en lugar de progreso, trae pobreza, hambre, delincuencia y una serie de problemas sociales que lo que haría en este país a mediano plazo es caótico. Si pensamos que lo que es importante es que nuestros ciudadanos migren hacia otros países. Sí, pero es consecuencia de ese fenómeno, de la falta de un ingreso que nos permita a nosotros resolver nuestros problemas básicos aquí a lo interno del país. O sea, las necesidades superan la capacidad del ingreso que tiene el obrero común, el mayoritario, que vive con el salario mínimo. Entonces las necesidades se van incrementando
y en la medida se incrementan esas necesidades, el salario no es capaz de podernos resolver los problemas inmediatos y provoca esa migración. Sobre todo que no existe una política para pararla, pues, o sea, no se puede parar. Esa cantidad de empleados que dan las bananeras, que dan las palmeras, que dan los cafetaleros, que dan los productores de camarón, que dan, digamos, los que están en el sector pecuario, ¿va? Con el tema de la producción de carne, es muy limitado. Y le voy a poner un dato que probablemente lo sorprenda. Sabe que el 90% del arroz que nosotros nos comemos viene de afuera. Bueno, el arroz, el maíz y los frijoles. Sí. O sea, a mí me encantan los frijolitos, pero nos damos cuenta que los frijoles no los estamos produciendo en su totalidad lo que consumimos acá. Lo mismo el arroz, lo mismo el maíz. Sí, y viene y la no le puedo decir desgracia, pero el problema que viene, por ejemplo, el maíz de Estados Unidos. Ajá, y si estamos ante problemas con Estados Unidos, ¿cómo se hace? Las amenazas que estos senadores hicieron de controlar las remesas, ajá, y las otras amenazas de trasladar no menos de 100,000 o retornar no menos de 100,000 hondureños, tendremos la capacidad como país, aunque uno de los ministros dijo que había posibilidad de generar 2 millones de empleos. No sé si será posible eso en el país. Yo pienso que sí, una buena política de Estado orientado a fomentar la producción y a desarrollar una plataforma de mini industrias que sean capaces de procesar lo que nosotros producimos. Digamos, aquí usted va y dice en algún momento esos frijoles de Banasú, pero yo no los compro porque son muy duros, ¿no? O sea, pueden pasar todo el día y no se ablandan. Claro, porque son cosechas anteriores que se van acumulando en los hilos de Lima y que no se mueven en el mercado. Pero ¿qué tal si nosotros los procesamos a nivel de la mini industria? Ya tendríamos una red de empleo y una cadena de producción agroindustrial, donde ese frijol ya lo vamos a poder consumir nosotros empacado. ¿Y por qué no se hace ahora? Sí, ya... Es que la visión, el alcance, usted mira el área agropecuaria del país y cuál es la estrategia que tienen. Entonces está fundamentada en un bono agrícola, porque entonces si estamos dando un bono agrícola, ¿con qué interés es? Que esa gente nos dé el voto. Entonces no estamos pensando en el desarrollo. Basta con que nosotros le demos ese bono agrícola a ese productor, que equivale a una bolsa de maíz en carácter de semilla o de frijoles para que la siembre, y le estamos dando 2 o 3 quintales de fertilizante. ¿Quién es el productor de ese fertilizante? ¿Cuántos quintales le están comprando al año? ¿Es conocido por ese agricultor? No lo conoce. ¿Qué tipo de coimas se mueven alrededor de cada quintal que se le vende al gobierno? ¿Quién se está quedando con ella? Ellos están enfocados en eso, ¿no? En mantener atrapado o cautivo un modelo de producción que no genera desarrollo. No le generó desarrollo al gobierno anterior, que también estuvo dando ese bono agrícola, ni tampoco le está dando desarrollo al sector agropecuario en este gobierno. ¿Qué le cambian la etiqueta? En vez de poner la etiqueta del vendedor para que usted tenga la línea de origen de mercado del productor, lo que le ponen es un sello del gobierno, ¿va? Poder ciudadano, no sé cómo se llama ¿no? Y el otro también. Todos los gobiernos hacen eso. Entonces ya usted no puede ni llamar al teléfono para preguntar si en realidad esa semilla, hacer una investigación si ese digamos abono que usted está comprando tiene los reactivos y todo esto que se llaman. Ante esta inestabilidad económica y de producción agrícola que usted me está hablando, ante una posible inversión de diferentes países para la construcción del ferrocarril y las represas, macroproyectos que se llaman, ante esta inestabilidad política en la cual el fin de semana recién pasado detuvieron al general Romeo Vázquez Velázquez y se menciona que vienen otras detenciones posibles de otros políticos.
Porque el general, aunque se diga general, es un político, porque tiene un partido político. Yo lo que he escuchado es que tiene un partido político, o sea, un general por general retirado, ya no es general, es un político. Y es un político de la oposición. Y se menciona que van a haber persecuciones a otros políticos. ¿Cómo visualiza esa situación usted política en relación a disminuir el hambre del pueblo hondureño en realidad? ¿O se irán solamente con bonos o con canastas, sacos o bolsas solidarias? Y usted ha conocido de la teoría del efecto mariposa, ¿no? Uh-huh. El aleteo de una mariposa va provocando movilidad y eventos sociales que colapsan, ¿no? Este es lo que pasa aquí, ¿no? Un aleteo, este puede ser lo del general Romeo, es un aleteo mariposa, en el entendido que ya nos desvinculó del imaginario de que estamos en crisis. Hoy se amaneció hablando del caso del general y desde ayer. Y nadie ha hablado de lo que hemos estado hablando nosotros, que no hay producción, no hay frijoles, no hay arroz, no hay... Que el 75% de las frutas se pudren en la raíz del árbol porque no tenemos cómo procesarlas. Que el café se está perdiendo porque no hay quien lo pueda cosechar. Sí, y que los camarones se perdieron muchas camaroneras porque no hay a quien se lo vendan. Efectivamente, eso no se está hablando de eso. Y que no hay medicamento en los hospitales, que la gente está muriendo de el 45% de la población genera un desperdicio de alimentos arriba del 32% de lo que comen. O sea, eso se desperdicia. Con ese resto se puede alimentar por lo menos un 30% del resto de la población que está ahora padeciendo hambre. Pero como no hay un control efectivo de ese marco regulador del mercado y de la producción, aquí vivimos de alguna manera en una forma de un país desordenado, ¿no? Y ese país desordenado tiene que ver con que no te estén dando eventos como este que acaba de pasar ahorita, porque a los 3 militares se les está siguiendo un proceso judicial, una acción fiscal del ente fiscal por el delito de homicidio. Pero para calificar el homicidio deben de identificar al autor material de ese homicidio. Entonces, tendrán ADN, tendrán lo que es estudios técnicos científicos que demuestren y realmente luego, la posibilidad de quién es el criminal, porque quitarle la vida a un ser humano, eso es un acto no tolerable para mi persona. Yo no tolero, a mí ni las armas me gustan, le voy a ser sincero. Las armas para mí no son parte de mí, y no digamos la pérdida de un ser humano, cuando yo como médico lo que me dedico es a salvar vidas. Entonces un crimen para mí no tiene ningún parangón para permitir lo que suceda. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo realmente se presentaron ese tipo de crímenes? Tiene que haber un autor material, alguien que disparó. ¿Sería el general Romeo? ¿O el otro que era jefe de operaciones? ¿O el otro que era jefe del... ¿Andaban ellos ahí en la manifestación? Entonces hay cuestiones que lo dejan a uno un poco inquieto. Todos queremos justicia. Y en este caso le diré yo lo que no quiero es un circo, por lo menos, ni que me estén engañando con cuestiones... Y entonces reviven el caso de nuevo. Imagínense el daño que le provocan a la familia. Vuelven este momento al pasado y empezamos a sacar cosas que se vivieron en ese tiempo que fueron desastrosas e injustas. Yo ahora estaba en una radio y les decía, ¿no? A mí me tocó estar ahí ser el enlace entre la embajada de Brasil y los militares que estaban en el retén para poderle llevar los alimentos a la gente que estaba dentro de la embajada, incluyendo a la familia Zelaya, y me tocó ver aquel perro. Algunos militares destapaban la comida, las ollas, y el perro metía la nariz. O sea, eso era terrible. Cumplió años... De la comida que le llevaban a la familia, expresidente, a la familia Zelaya en un momento. Exactamente, ¿no? Un pastel
un queque porque... Incluso a uno de mis sobrinos que estaba allá adentro. Mire, estaba cumpliendo años el presidente Zelaya y le hicieron como 40 piquetes con un yatagán, ¿no? Le hicieron al pastel, creyendo que adentro podía. Entonces todo eso me tocó vivirlo. Pero ¿quién fue el causante de toda esa situación al final de cuentas? Mire, yo creo que habrá que la intolerancia, ¿no?, en la que estamos nosotros sometidos en este drama. Porque vea, yo la pregunta que me hago ante esto, y se le he hecho a varios invitados que hemos tenido aquí, yo me acuerdo de los gobiernos por mi edad, desde Suazo Córdoba. Sí. Suazo Córdoba se quiso quedar. Sí. Y hubo un golpe de barraca y toda la cuestión y no lo dejaron quedarse. Y después Ascona no se quiso quedar. Según mi información, pues, como a esa edad que tenía. De ahí Callejas no supe yo que se quiso quedar. Carlos Flores tampoco. Maduro tampoco. Carlos Roberto Reina se manejaba que sí se quería quedar, pero lo pusieron quieto en su momento. Y después los problemas de salud que tuvo. De ahí, quien inició en quererse quedar de nuevo es Manuel Zelaya. Y quien le salió como hijo adelantado fue Juan Orlando Hernández, que se quedó otro periodo. O sea, ¿quién entonces, al final de cuentas, es el que generó el conflicto que para algunos es un golpe y para otros una sucesión presidencial? Y para nosotros, en lo personal, para mí, lo que es una grosería de todos ellos para hundir más el país y tenernos en la pobreza que todavía continuamos manteniéndonos por la ambición de algunos. Claro. ¿Cómo está esa situación conforme a su conocimiento de todos esos detalles? Mire, yo estuve involucrado en ese esfuerzo ciudadano orientado a la consulta popular. Nunca manifestó el presidente Zelaya su interés de quererse quedar en el poder. No obstante a eso, habían sectores preocupados porque la tendencia de esa cuarta urna podría dar como resultado la posibilidad de la continuidad en el ejercicio del poder. Pero si el presidente no tenía control de las Fuerzas Armadas, me da la impresión que eso no hubiera sido posible. Pues que eso lo que genera es una inestabilidad política como la que estamos empezando a vivir en este preciso momento, sí, donde hay sospechas, donde hay dudas, pero el problema está en que, como le dije yo la vez pasada aquí, que tuvimos invitado al expresidente Porfirio Lobo Sosa, es que a ellos los rodea un grupúsculo que les cierra los ojos, les cierra los oídos y siempre les soban el hombro y les dicen que son los excelentes, los que están haciendo, los que armaron e inventaron el mundo, el agua, la luz y la tierra y los animales. Y no escuchan a los medios de comunicación ni escuchan al pueblo. A todos los presidentes que han estado les ha sucedido lo mismo. El presidente Lobo me dice, medio se puso incómodo, pero al final aceptó en el sentido de que sí, los rodea un grupúsculo siempre que los hace sentir los dioses del Olimpo y se les quita la realidad de seres humanos. Entonces, al final de cuentas, esas situaciones nos ponen en crisis permanente de cada cierto periodo que nos siguen generando la profundización de la pobreza. Sí. Porque no piensan realmente en lo que están haciendo o deben hacer por el país. Entonces la pregunta que yo le diría a usted, ¿les interesa realmente el pueblo hondureño? ¿Les interesa realmente el país? ¿A los que nos gobiernan, nos han gobernado y los que nos están gobernando? Yo siento que Honduras es un país cautivo en intereses políticos de ciertos grupos y familias que al final no están interesados en crear un modelo de producción diferente al que actualmente tenemos y que sea más competitivo, un modelo que nos permita a nosotros generar mayor cantidad de empleo, pero también tener excelentes salarios
con los cuales logremos. Pero ¿cómo va a generar eso usted si ahuyenta la inversión nacional y ahuyenta la inversión extranjera? Porque porque el gobierno no es capaz de generar 2 millones de empleos. Jamás lo va a hacer, ni jamás se puede hacer. El que genera empleo realmente es el que invierte en una empresa o en un emprendimiento para poder generar empleo. Y normalmente el que más empleo genera no es necesariamente el gran empresario, sino que el micro y mediano empresario, que es el en el que más crisis permanente hay en el país, que hay una economía de subsistencia. Entonces, ¿cómo ve? Es que el Estado... ¿Cómo podríamos nosotros salir de todos estos detalles ante una crisis política que se avisora a corto y mediano plazo? Sí, yo creo que es que hay que buscar, doctor, esos liderazgos, hay que buscar esas potencialidades que están dormidas en el país y despertarlas, porque confiar en los políticos, en el modelo del político, este prototipo de político, con los mismos resultados que nosotros tenemos, vamos a tener lo mismo. Los mismos resultados. Estos están viendo el Estado como una oportunidad, ¿va?, de empleo, no con la intención de quererlo sacar del subdesarrollo. Créalo que yo sé que nos están viendo personeros del gobierno y muchos de ellos incluso se molestan por lo que decimos, pero yo como hondureño les digo, señores, miren, no me importa que estén ustedes, lo que importa es que generen empleo. ¿Y cómo va a generar empleo el gobierno? Que las cosas estén en paz, que haya posibilidad de una estabilidad política. Y ante esta inestabilidad política, ¿cómo va a estar la economía? ¿Cómo vamos a tener los frijoles en nuestras mesas? Sí. Y las tortillas. Fíjese que podría alguien decir, no, eso no es creíble, ¿no? O sea, le pongo por ejemplo el caso de Cuba. Yo tuve una reunión con los empresarios españoles que están invirtiendo en Cuba y habían un total de 45 de 66 empresas que ellos invitaron para tener algún diálogo con el embajador de Honduras en Cuba. 45 empresas, ¿no?, y están invirtiendo en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y yo luego hice por acá una consulta de cuántas empresas españolas hay en Honduras, y no llegamos ni a 12. Usted va a encontrar empresas norteamericanas invirtiendo en Cuba a pesar del conflicto que se tienen. Hay en Mariel, que es una zona de desarrollo, hay empresas norteamericanas que están invirtiendo en salud. ¿Y cómo viven los cubanos? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Podrá eso generar de alguna manera posibilidades de resolver nuestros problemas inmediatos? Cuba es un país del tercer mundo, con los mismos problemas que tiene el tercer mundo, con desafíos grandes. Aparte de ese embargo, me platicaba un embajador gringo ahí en La Habana, que me invitó a tomarme un café. Y me Porque decía, Cuba, antes de caer en las manos de Fidel Castro, tenía una economía fuerte. Sí, es que ese tipo de modelos, cuando nosotros hablamos de economía fuerte, bueno, es la relación, ¿verdad?, de la cantidad de ingresos más el per cápita, independientemente que esa riqueza se concentre en unos pocos y que la mayoría el problema no es que se concentre en unos pocos, el asunto es que la riqueza debe superarse para que la mayor cantidad de población tenga riqueza. No es que la mayor cantidad de población sea pobre, desde mi punto de vista. O sea, eso sería lo correcto. Eso es sí, claro, esa es la parte idealista del desarrollo, pero en el fondo la riqueza, en algún modelo donde el sector privado tiene más control de la economía que el sector público, el interés es de hacerse más ricos. O sea, y no logramos nosotros alcanzar estándares de equilibrio entre la población, no digamos de igualdad, pero al menos equidad, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros igual aquí en Honduras. Y alguien dirá, en Cuba el socialismo significa entonces que es una distribución de la riqueza
No, no es cierto. También hay sectores privilegiados. Yo tuve la oportunidad de verlos, compartir con ellos. Bueno, y aquí así es, pues. Entonces, ese tipo de cosas, al final, ¿cómo dejar de instrumentalizar a los que más sufren bajo el argumento de que alguna ideología o alguna doctrina es más factible? Cuesta, ¿no? Ahora, la libertad como tal, de que al individuo se le permita llegar a alcanzar, utilizando sus propias potencialidades, llegue a alcanzar una economía que le permita sostenerse a él y a su familia. Eso es excelente, ¿no? Esa libertad nosotros la tenemos acá. Pero ¿y por qué no lo alcanzamos? Allá hay algunos sectores, el sector de las microempresas, las MIPYMES también están allá. Y hay de todo, ¿no? Desde una persona que anda en una mototaxi, en una bicitaxi, ganándose un par de pesos al día, y hay de todo, ¿no? Gente que igual no tiene a veces un empleo. Porque yo, por ejemplo, le puedo contar, yo cuando saqué mi maestría, una de mis maestrías, tuve una maestra cubana. Uh-huh. Y ella nos contaba la situación difícil desde cierto punto, pero quería también que nosotros le diésemos televisor, lavadora, equipo de sonido, todo el menaje de una casa, porque nos decía, no, miren, no puedo comprar eso, y bueno, a nosotros como estudiantes de la maestría quería que le diéramos todo ese menaje, ¿va? Pero ella vivía en Cuba y venía ella acá. vivía en Cuba y vino aparentemente prestada para dar la maestría, las cátedras en la maestría, y se tenía que regresar porque su familia estaba allá. Si no se regresaba tenía problemas. Entonces los electrodomésticos no son fáciles allá porque la mayoría de las personas en Cuba tiene dinero. Es increíble. Bueno, usted pone a un cubano patas arriba y lo sacude y le van a caer sus 1,000 pesos. No pasa lo mismo con nosotros. Lo que allá pasa es que no hayan dónde gastarlo, porque no tienen a veces el producto en el mercado. ¿Y eso por qué? Es que estudiar la economía cubana es un poco complicado. El otro día una amiga me manda la mitad de una sandía, ¿va? Una sandía envuelta en ese papel brillante. Me la manda la mitad y me dice, mira, me dice, estoy feliz porque compré la mitad de esta sandía. Y vengo y le pregunto, bueno, eso está bueno, ¿va? Pero me parece que es simple, ¿no? Porque está está como rosada, no está roja. O sea, yo te doy y le digo, te voy a cortar una sandía, que voy a salir aquí a cualquier periferia o a algún supermercado y la vas a ver roja. Sí, me dice, pero lo increíble es que me costó 150 lempiras. Pesos. ¿Allá o acá? No, allá. 150 pesos vienen siendo como, digamos, en dólares, pudieran ser 75 centavos de dólar. ¿Cuánto nos hubiera costado aquí la sandía? Es bastante relativo, o sea. También, sí, que una sandía depende. Usted quiere una de 25 lempiras, 35, 80, 90. No, 150 la libra era la cosa. O sea que sí, esa sandía le estaba costando, sacábamos la cuenta nosotros, que podía pesarle 5 libras, entonces eran casi 1,000 pesos, o sea, digamos, cubanos, ¿no? Que esos 1,000 pesos cubanos venían siendo como $2 acá, más o menos. 40, 50 y tantos lempiras. Exactamente, y eso antes para un cubano eso era fácil, o sea, no era un problema. Ahora el problema es que está cara y también le cuesta encontrarla. Entonces, pero ¿cuál es el problema entonces? Porque aquí hay una candidata que dice que quiere que Honduras adopte ese modelo cubano. Fíjese que, ella quisiera que Honduras fuera igual a Cuba. Sí, según lo que dijo. Habría que ver, ¿no? O sea, habría que comparar la situación de un cubano con un hondureño, su cultura, y cuando hablamos de su cultura, esa capacidad crítica que tiene la gente de apostarle a resolver sus problemas, a visualizar sus problemas. El problema es que Cuba
es una isla, y en esa isla es una isla angosta y tiene la baña por todos lados del mar. Entonces la cantidad de salitre que hay ahí incluso afecta hasta la pintura de las casas, y afecta los sectores productivos, y por bajo el mar se va metiendo en los bancos de agua dulce y también la vuelve alcalina, y entonces eso va disminuyendo la cantidad de producción. Entonces para algunos lugares del centro de Cuba hay mejor producción, alguna gente no padece. ¿Y a usted le gustaría que Honduras se convirtiera en una Cuba? Pues es que yo ya nací aquí, ya nací con mis costumbres. Me costaría bastante ir a la pulpería. Ellos le llaman bodega, ¿no? Es lo mismo que pulpería. A que me dieran los 13 huevos del mes. O sea, yo ya me acostumbré a comprarlos porque tengo capacidad de comprarlos. Entonces me compro un cartón y resuelvo, y ya se me está terminando el cartón y voy a comprar otro. ¿Qué sucede aquí? Y si tiene la capacidad, compra 2 o 3 cartones. Sí, pero ¿cuánta gente no los compra? Correcto. ¿Va? Pero ¿por qué no los compra? Porque no hay generación de empleo. Eso es lo que volvemos a la raíz del problema. Y allá, en cambio, si no hay huevos para unos... no hay huevos para nadie. O sea, nadie come huevos. Nadie come huevos, es eso, porque es una población... Supóngase que 8 millones de ellos coman un huevo diario. Son 8 millones de huevos. O sea, ¿y no los producen? Antes los producían, pero últimamente, después de una tormenta, que creo que fue la tormenta Irma, pasó por ahí y destruyó los galpones. Entonces están produciendo, creo que el 40%, el otro 60% los compran en Colombia. Los están comprando en Colombia y creo que los están comprando en Ecuador. O sea, Cuba tiene... ¿Y la carne? Porque según lo que me dijo esta profesora, que era muy difícil para ellos comprar carne también, y siendo médico. Porque la carne requiere de pienso, ¿va? Y ellos no tienen a veces la posibilidad de producir esos piensos. Y entonces ahí estamos, que también se genera un problema de crisis. Son las condiciones. Entonces, definitivamente, usted no estaría de acuerdo en que Honduras se convirtiera en una Cuba. Es que con lo que usted me dice, yo no aspiraría a eso, sí, por lo menos. Yo no cambiaría mi Honduras, ¿verdad? Con sus montañas, sus valles, sus mesetas, por un país con las características topográficas de Cuba, ¿va? Sus palabras finales, en conclusión a la temática que hemos abordado, ha sido muy enriquecedora, por cierto. Sus palabras finales, porque estamos finalizando el programa. Hombre, doctor, yo aspiro que Honduras tenga un mejor sueño, y que dentro de ese sueño un día logremos despertar en un país fantástico. Y aspiro a tan poco, que es ver de qué manera la Secretaría de Agricultura y Ganadería se dé el tiempo y la dedicación para que el 75% de las frutas que producen los árboles que tiene Honduras no se pudran en la raíz, que las procesemos, y que al menos a la escuela lleguen las mermeladas que está produciendo cada comunidad, que a las escuelas lleguen los jugos de fruta que se pueden compostar, que los puedan producir las comunidades, y que al menos la tortilla que nosotros nos estamos comiendo sea elaborada en mini industrias que procesen el maíz que ese municipio produce, y ya no se lo tengamos que estar comprando a la maseca, y que esas tortillas nosotros las hagamos así, ¿va? Y que procesemos los frijoles para que no lleguen duros a Banazú, pero ya los podemos empaquetar o enlatar. Bueno, embolsar, ahora son bolsas, sí, ya no latas, sino que bolsas especiales. Sí, no sé cómo se llaman esos paquetes. Se llaman envases asépticos, y que eso ya lo podamos hacer nosotros. Incluso los frijoles parados con cebolla, ricos, que ya vengan solo para que los pongamos a calentar. Eso lo podemos hacer, doctor. Con aceite, con manteca de cerdo. Con manteca de cerdo. Bueno, lamentablemente... Y le echa un poquito de chicharrones, ¿no? Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nos va a dar hambre con tanto comida, pero gracias. Y yo le voy a decir esto. En el programa Unidos en Diálogo creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son la herramienta clave para poder construir un futuro clave y próspero
para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.